sí. No, la playera está bien. Que diga yo amo a Morena. O AMLO, en su Bueno, defecto. perfecto. Vamos a ver lo que son problemas ortopédicos de columna en niños y adolescentes. Realmente la patología del aparato locomotor supone el 20 al 30% de las consultas en atención primaria. En la niñez y en la adolescencia, más de la mitad se refieren a la presencia de dolor musculoesquelético y en segundo lugar a las deformidades vertebrales. Entonces, realmente es muy, muy frecuente el dolor en columna en niños y en adolescentes. Vamos a comenzar con la escoliosis. Son varias patologías, escoliosis, cifosis y otros dolores que ahorita vamos a comentar. Vamos a comenzar con la escoliosis. La escoliosis se define como una deformidad tridimensional del raquis, en la que se asocia una curvatura o flexión lateral en el plano frontal con una rotación vertebral en el plano transversal y a veces con desviaciones en el plano sagital, cifosis y lordosis. Está medio rebuscadona esa definición, pero quiero que se queden con esta, que la escoliosis, realmente para saber si alguien tiene escoliosis se necesita hacer unas mediciones. La medición más importante es el ángulo de Cobb, ¿sale? El ángulo de Cobb se hace haciendo una medición de la base de la vértebra donde termina la deformidad y en la plataforma superficial de donde comienza la deformidad, viéndose de proximal a distal. Entonces, si se fijan, aquí está una curvatura donde comienza la curvatura más importante, más prominente, y en la parte, en el plato superficial y en la plataforma, obviamente, en la base de la vértebra. Entonces, básicamente, todo se define con esto. El ángulo de Cobb es muy famoso y es bastante subjetivo. Si se fijan, a lo mejor alguien de ustedes hubiera podido hacerla acá, o alguien hubiera podido hacerla acá, o alguien hubiera podido hacerla aquí o acá. Entonces, en realidad, ¿cómo se llama? La definición y la medición radiológica es un tanto subjetiva, pero finalmente si lo hacen en otra vértebra, ¿cómo se llama? El ángulo va a ser muy similar, ¿ok? En cuestión de la etiología, generalmente es idiopática. ¿Qué significa idiopática? ¿Quién me contesta? Que no tiene una razón de, o sea, no tiene, o sea, no hay una razón de por qué aparece. Exactamente. Idiopática quiere decir que no hay razón, no se sabe la causa como tal, simplemente ocurre. 85% va a ser idiopática, ¿ok? En cuestión de edad, infantil, menor de 3 años, juvenil de 3 a 10 años, adolescente mayor de 10 años. Entonces, en cualquiera de estas etapas puede ocurrir la escoliosis. Obviamente, en algunos casos es mucho más grave el tenerla que en otras etapas. Por ejemplo, una escoliosis infantil, pues es catastrófica, porque desde que el niño comienza, crece, pues va a crecer chuequito, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que aparezca en una escoliosis en el adulto o en un adolescente donde ya está al final del crecimiento y que realmente la deformidad no va a ser tan severa como un niño que, permítame, déjeme ponerle pausa. Sí.
Ya, perdónenme. Que pues les digo que es bien difícil que sea a esta hora. ¿Ya me escuchan otra vez? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces es lo que les comentaba, que es más fácil, bueno, más catastrófico un niño chiquito desde chiquito que más grande. Y también eso tiene mucho que ver con el tratamiento, porque realmente si una escoliosis juvenil es tratada a tiempo y se hace una intervención, si es que es necesaria, pues realmente el crecimiento es casi normal, o incluso utilizando un tipo de órtesis. Ahora, el tipo de curva, hay dos tipos de curva, la simple y la doble. Entonces, paso allá abajo. Perdón, aguántenme. Entonces hay dos tipos de curvas, simple y doble. Simple, pues obviamente nada más hay una curvatura, y doble cuando hay dos. Entonces la manera de leer una escoliosis en ese tipo, por ejemplo, es, hay una escoliosis hacia la izquierda torácica, o una escoliosis hacia la izquierda lumbar, o hay una escoliosis torácica izquierda y lumbar derecha. ¿Sí? Entonces tiene que definir en qué área está la escoliosis y para poderla nombrar. Espérenme, que ya se trabó esta cosa. Hay cervical, hay cervicodorsal, dorsal, dorsolumbar, lumbar y lumbosacra. Entonces, por ejemplo, en estas zonas, escoliosis a la izquierda, torácica, lumbar, toracolumbar y combinada. Según el valor angular del ángulo de Cobb, se divide en leve, moderado y grave. Realmente la escoliosis leve, que tenga menos de 20 grados, su tratamiento generalmente es conservador. Generalmente es conservador, y ya de ahí va a su grados que seguramente va a necesitar tratamiento quirúrgico. Hay que valorar si la escoliosis es muy severa desde que están muy jóvenes, pues generalmente se hace cirugía y se corrige. Pero si es una escoliosis moderada, que es un paciente joven que no está evolucionando tanto, a lo mejor se puede manejar para definir hacer una cirugía o no. Entonces, individualiza mucho los casos de la escoliosis. Entonces, es muy importante valorar la edad del paciente y saber cuánto tiempo les queda de crecer. No sé si, no me acuerdo si tienen algún tema sobre crecimiento, sobre fisis en niños. Eso se valora con los discos de crecimiento, con la fisis, en pelvis generalmente, donde ahí se ve cuánto va a crecer, cuánto tiempo le queda, y pues en base a eso decidir qué se tiene que hacer. Ahora el diagnóstico, esta es la prueba de Adams, donde se pone un paciente, lo ves de frente, lo ves de forma posterior, y esto es muy característico en escoliosis. Una de las zonas se deprime y la otra se eleva.
Es algo bien, bien característico y a los pacientes hay que buscarles por esta zona. Y en base a que encontremos alguna deformidad de forma clínica, ya se hace la valoración de forma radiológica. Es como lo que les digo. Por ejemplo, aquí en esta zona, pues tiene una doble curvatura, se buscan los dos ángulos, el ángulo de Cobb superior de la torácica y del ángulo de Cobb lumbar. ¿Sí se ve? Y eso es lo que les digo, es muy subjetivo, pero generalmente no varía mucho entre una medición y otra. Ahora vamos a hablar de la cifosis. El aumento de la cifosis dorsal a 45 grados de medida clínicamente con inclinómetro de burbuja o radiológicamente se denomina cifosis simplemente, no hipercifosis. Entonces, el término correcto es una cifosis. ¿Ok? La etiología pues puede ser angular, que es una cifosis congénita, espondilodicitis y postraumática, o la otra que le llaman regular o armónica, una cifosis postural, cifosis idiopática, una enfermedad de Scheuermann, osteogénesis imperfecta, mucopolisacaridosis. Hay diferentes causas o causas de la cifosis. Es muy común en adolescentes, muy, muy común en adolescentes, sobre todo por vicios posturales. A mí a la consulta me llegan muchos papás con hijos que están bien chuecos, pero generalmente es por la posición. Utiliza mucho celular, el iPad, la computadora, y pues obviamente se deforma. Y realmente lo único que hay que hacer es fortalecer la espalda con ejercicios y corregir ese vicio postural. Permítanme. La enfermedad de Scheuermann es una cifosis rígida que afecta... Sí, ¿qué pasó? Permítanme, es que... Ya, perdónenme, es que les digo que esta hora está bien. Entonces, la enfermedad de Scheuermann, cifosis rígida que afecta al 1,8% de la población y que se caracteriza por un valor angular superior a 45 grados. Un acuñamiento mayor a 5 grados o al menos en 3 vértebras, irregularidades en los platillos vertebrales, depende de la magnitud de la enfermedad. Entonces, este tipo de cifosis que es muy, muy marcado. Incluso la enfermedad no es tan infrecuente, ¿eh? Realmente sí se ve mucho ese tipo de pacientes y lo ven pues obviamente en la calle. Pero bueno, estamos entonces en que en los adolescentes la hiperextensión de la columna te puede llevar hacia una espondilodistesis.
¿sale? Como por ejemplo en la gimnasia rítmica, donde vemos esas posiciones pues que son muy extenuantes para la columna. ¿Ok? Ahora en cuestión de síntomas, pues es un dolor aislado con o sin irradiación. La irradiación te va a dar porque hay compromiso radicular. ¿Qué significa el compromiso radicular? ¿Alguien sabe? ¿Mande, perdón? ¿Qué significa que tenga compromiso radicular? ¿De dónde viene la palabra radicular? ¿No saben? Raíz, ¿no? Radicular, raíz. Entonces, cuando hay un dolor que se irradia hacia miembros pélvicos, generalmente hay una compresión de la raíz nerviosa. Acuérdense que a cada lado de los forámenes de la columna salen las raíces nerviosas. Y esas raíces nerviosas, por ejemplo, en la zona lumbar, desde L3, L2 hasta en el sacro, se conjuntan y forman el nervio ciático, ¿sí? Entonces, el nervio ciático es un nervio muy grueso, es un nervio muy ancho, que se va haciendo como que se va derivando, se va ramificando, y pues bueno, ya a nivel de la rodilla se va haciendo su ciático popliteo externo, ciático popliteo interno, y baja hasta la punta del dedo gordo. Entonces, cuando un paciente tiene síntomas ya de adormecimiento o de dolor urente en sus piernas, es porque generalmente ocurre un compromiso radicular. Si, por ejemplo, hay una espondilolistesis grado 1 de Myerding, que lo vamos a ver acá, pues realmente el compromiso de la raíz, como podemos ver aquí, a través de este hoyito, es donde sale, se llama orificio de conjunción o foramen de conjunción. A través de ese salen las raíces nerviosas. Entonces, imagínense si, por ejemplo, en esta zona ya es un grado 2, un grado 3, un grado 4, pues realmente se va a estar estrangulando la raíz nerviosa y va a estar dando pues mucho problema. Entonces, ya cuando hay un grado más avanzado en un paciente joven, siempre tomar radiografías sospechando que hay un compromiso radicular, y generalmente el compromiso radicular es con la espondilolistesis o por alguna protusión discal, que es la famosa hernia. ¿Ok? Y pues el tratamiento depende de qué tan desplazado está. Si es un desplazamiento leve, realmente el tratamiento va a ser manejo del peso. Bien importante tener un peso bajo para que no se siga deslizando esa vértebra. Y si es un grado más avanzado, un grado 3, pues obviamente ya se tiene que ver un manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico generalmente ocurre con una instrumentación de columna. Una instrumentación de columna es colocarle tornillos a la columna para que se alinee de nuevo, como para echar hacia atrás la pared posterior de la vértebra, para que se alinee con la subyacente. ¿Ok? Y ahora el dolor vertebral propiamente dicho, pues es muy frecuente en niños y sobre todo en adolescentes. Desde 27 hasta 71% de los adolescentes y de los niños van a tener un dolor vertebral. Y un dolor vertebral va a ser sin ninguna evidencia de alteración morfológica en su columna. Va el paciente, ¿sabes qué? Que le duele la columna, ok, tómale radiografías, están normales, pero no tiene síntomas de radiculopatía, o sea, no hay una compresión radicular. Entonces se trata de un dolor vertebral puramente idiopático, donde pues realmente no hay causa, pero sí hay factores que lo pueden desencadenar, por ejemplo, el sobrepeso, el deporte competitivo, sedentarismo, rigidez de isquiotibiales y cuádriceps, el tabaquismo y factores psicosociales. ¿Ok? Los síntomas fue lo que les dije, el dolor en región dorsal o lumbar, de evolución variable y que
realmente no produce limitación funcional y en el examen físico no hay ninguna evidencia de lesión, o sea, no hay radiculopatía, sino simplemente es un dolor sordo que da en la columna. Si hay un dolor nocturno o rigidez matutina, hay que buscarle porque ya esos son datos de alarma como en todo. Si hay dolor nocturno o hay fiebres vespertinas, hay una rigidez matutina, hay que buscarle porque seguro hay algún otro problema, ya sea desde reumático u oncológico. ¿Ok? Bueno, pues esos son lo que vimos en pausas. ¿Tienen clase ahorita a las 5? Sí, de metodología, pero a ver, dame un minuto.